Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Con mucha alegría, tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo a Lucía Flores. Ella es una escritora uruguaya que sin embargo hace tiempo que vive en el extranjero, en Canadá, en Quebec en particular, y su trabajo, su condición de escritora, porque también realiza otros que tienen que ver con la docencia en lenguas y en didácticas en una universidad, su trabajo, la de escritora, ha provocado que sus libros hayan sido editados en distintas lenguas y leídos por distintos públicos de distintos lugares. Y curiosamente en español acaba de editarse, ¿no? En 2015. Ajá. Sí, en 2000. Pero en francés el Congreso Lo Feo fue en el año 2000, al principio, 2001 creo. Claro, o sea, Sí. tu obra fue editada primero en una lengua que no es tu lengua madre, eso quiero decir. Exactamente, sí. Sin embargo, ¿cuánto hace ya que vivís en Canadá? 32 años. Ajá. Mucho Bueno. tiempo. Pero siempre vuelvo, siempre porque está mi madre y mi familia. Pará, no quiero ser indiscreto, pero ya llevas más de la mitad de tu vida viviendo en Canadá. Exactamente, viví más allá que aquí. Claro. Aquí me fui, tenía 24, 25. Mirá, 25 y ¿cuáles son las razones que te provocó que te fueras? yo fui a estudiar a Canadá y conocí al que iba a ser después el padre de mis hijos. Sí. Y entonces... Y que imagino, porque es una forma elegante de decirlo, que ya no es más tu esposo. Ya no es más mi... Exactamente. Si no, diría mi marido. Claro. A veces cuando yo hablo acerca de mi esposa, digo, sí, porque la mamá de Juan, y enseguida digo, ay, debe estar pensando que ya no es mi esposa. Cuando uno hace ese hincapié. Y sin embargo, ahí te quedaste. Sí, me quedé. Bueno, mis hijas estudian allá. Yo Pero también trabajo en la universidad y Claro. todo. ¿Vos ya te fuiste fuiste a estudiar qué entonces? Yo era una joven profesora de la Alianza Francesa y también había terminado el IPA de literatura aquí. Uh-huh. Y entonces allá conseguí rápidamente un trabajo para enseñar francés, porque yo hablaba francés porque fui al liceo francés aquí en Uruguay. Y cuando funcionaba, ¿dónde? En 18 de julio. El 18 de julio, y entonces enseñé algunos años a los inmigrantes que tenían que aprender francés y que venían de la guerra, refugiados. ¿Inmigrantes de qué zonas del...? En la clase tenía el mundo entero, a veces gente que no sabía ni sentarse en una clase porque eran gente que nunca había ido a la escuela. Yo me acuerdo de unos vietnamitas que se ponían como en cuclillas y porque eran clases de lengua, pero a la vez los ayudábamos a integrarse. Entonces había una simulación de conversación telefónica. Uh-huh. Y ellos ponían el tubo frente a la cara, no sabían ni usar un teléfono. ¿De qué aparato es este? Claro. ¿Qué extraño aparato es este, no? Exactamente, sí. Uh-huh. Muy interesante, un trabajo muy interesante. Y vos, claro, a ver, déjame fantasear. En realidad no es cero fantasía. Déjame suponer, vos calzaste perfecto porque tu condición de mujer no del lugar, de un país que con perspectivas materiales, notorios retrasos con relación a Canadá, pero probablemente en puntos equidistantes con relación a otros, no tanto como algunas situaciones, eras como una especie de bisagra perfecta, ¿no? A mis estudiantes les encantaba que yo fuera inmigrante también, o sea que era como, bueno, entonces se puede aquí trabajar, se puede enseñar, era interesante mi mirada de inmigrante también para ayudarlos, porque sabía cuáles podían ser las dificultades, entonces fue muy interesante, sí. Ahí no eras escritora. Aún, ¿no? Pero yo soy escritora en el alma desde que tengo, desde segunda escuela, ¿no? Siempre escribí, nunca había publiqué. Desde esa perspectiva lo pregunto. Sí. Aún no. Aún no. Sí. ¿Y cómo fue que nació? Porque es linda la historia, lo he leído por allí, ¿no? ¿Cuál? ¿La del Congreso? ¿De por qué te transformaste en escritora? De algún modo. Yo me acuerdo cuando llegué a Canadá, bueno, yo siempre escribí todo, pero sobre todo al principio que uno no tiene amigos, que tiene que trabajar y bueno, que no conoce a nadie, que vive mucho consigo mismo finalmente. Sí. Yo era mi válvula de escape, era escribir, yo me encerraba en las bibliotecas y escribía. ¿Y que tus chiquilines que estaban en la escuela, por ejemplo, todavía no tenían chiquilines? Todavía no tenía, entonces pasaba mucho. Fue el aprendizaje de la soledad ya, porque acá en Uruguay no podemos decir que estamos muy solos, siempre hay la familia, los amigos rodeados.
yo allí aprendí eso, ¿no? Pero sirvió para escribir y para todo eso. Y el Congreso de los Feos es que habíamos jugado a un juego, trabajé en México un poco y les enseñé un juego que hacían en Canadá que es de improvisación teatral, el Congreso. Entonces había que escribir temas de improvisación teatral y yo escribí, no sé por qué, el Congreso de los Feos. Y a partir de eso, bueno... el Congreso de los Feos, podríamos decir, es como tu hit, ¿no? Es el que ha tenido más salida, digamos. Ahí está. ¿Y lo escribiste en qué año? Porque... En 2000. 1999, 2000, sí, por ahí. Ahí ya eras mamá, obviamente, ¿no? Mamá, y yo les contaba a mis hijas cuentos y incluso el Congreso de los Feos se los iba contando y ellas también me hacían preguntas y me ayudaban también. ¿Y se puede decir que el Congreso de los Feos se ha transformado en una especie de bandera literaria a favor de la tolerancia, del conocer al otro, de las políticas anti-bullying? Bueno, no era para nada mi intención. Bueno, mucha gente... Porque sí. A eso quería llegar. Eso, que todo el mundo... el bullying. Yo la verdad que no quería escribir sobre el bullying, quería escribir sobre dos niños que eran diferentes y salió eso, pero probablemente por experiencias personales cuando yo era niña también. ¿Por qué? Porque vos vas parte de qué grupo que es merecedora de cierto potencial de estrato. No, pero en la escuela basta con que uno tenga algo diferente, pues yo era medio gordita, entonces se reían de mí, cosas así, ¿no? Entonces seguro que eso lo tenían en el alma, escondido en el inconsciente, sí. Y salió, pero no era mi intención, pero para nada, escribir sobre eso. Y cuando una autora, en este caso vos, Lucía, advierte que algo que uno hace se transforma en algo que uno inicialmente no pensó, ¿qué cosas te provoca eso? Es increíble, después uno lee lo que escribió y dice, lo escribí yo, o sea, es como, wow, salió esto, ¿no? No sabe uno. Pues yo partí del título y de la primera frase, estaba yo en un examen, estaba vigilando un examen en la universidad y escribí la primera frase, me llamo S y soy el niño más feo del mundo, y de esa frase, sin plan, sin intención precisa, salió toda la novela y era como... La escribí con mucho regocijo. Lucía, y si yo empiezo a caminar, a viajar por tu obra literaria, ¿podríamos decir que todas forman parte de un mismo escenario o cada una tiene su rigor, su historia, y no se contamina de la otra? No, o sea, bueno, yo tengo temas que me interesan mucho, por ejemplo, la frontera entre el sueño y la realidad. En el segundo libro tenemos una puerta invisible, que es porque es una trilogía, el Congreso de los Feos. El segundo hay una puerta invisible y se pasa a otro mundo. Bueno, esa temática de los mundos paralelos, del sueño, de la realidad, eso está en muchos. Fierritos y la puerta del aire. El aire, sí. Y el novio de la brujita Fufú. Ese va a salir este año, todavía no ha salido. Salió en francés ya hace tiempo, pero en español va a salir. Pero digo, año. Que forman parte de la trilogía. Entonces esos son los temas bastante recurrentes en mí, y también todo lo que es realismo mágico. A mí me gusta mucho jugar con la fantasía, con eso sí también aparece mucho Y Los cómplices de la noche parece ser otra cosa, ¿no? Sí, pues Los cómplices de la noche yo no lo escribí para niños, lo escribí para... yo leo en público, allá tenemos dos grupos, uno en francés y otro en español, que se llaman Los Perfectos Desconocidos. Entonces la gente llega, es público, es una vez por mes, la gente llega con un texto que escribió o a veces un poema que le gustó. Y entonces hay dos bancos adelante y el banco de los autores y el banco de los intérpretes. Si a ti te gusta Neruda, podrías leer un poema de Neruda, o si no, las propias creaciones. Y ese texto... O puede venir Neruda y sentarse en el banco de los autores, ¿no? Pero en el sentido, sí, los bancos de los creadores es la persona, ¿no? Que creó su...
Claro, pero ahí los Neruda de hoy día se sientan en... Por supuesto. Y siempre es muy intenso y muy interesante, y para un autor es genial porque uno ve la reacción enseguida. Bueno, y Los cómplices de la noche, yo lo escribí para ese texto, para esa instancia, sí. Y eran adultos. Es como una especie de fábula, es como una reflexión sobre el tiempo, los tiempos, el tiempo de la naturaleza, el tiempo del niño que se olvida de las horas y los minutos. Tiene una atmósfera muy poética también, ¿no? Hay como un espíritu poético, lírico. Exacto. Me gusta mucho escribir textos poéticos también, ¿no? Entonces es eso, el tiempo de los adultos, hay que apurarse, no hay que perder el tiempo, y el tiempo del niño que está jugando con piedras y que el tiempo para él no existe, un poco como la naturaleza, que es otro ritmo, ¿no? Entonces yo camino mucho en la naturaleza y eso me inspira mucho para ese tipo. Tú estás de visita en nuestro país en el marco de la presentación. Estos son los 3 libros que pueden leerse en español, ¿verdad? Los cómplices de la noche. Sí. Bueno, El Congreso de los Feos y Fierritos y la Puerta del Aire. Exacto. Sí. Habrá que esperar el tercer escalón de la trilogía. De la trilogía, y ahora me voy a España, estoy escribiendo una novela para adultos y me voy a una residencia de escritores en España, en Barcelona. Entonces me voy a pasar un mes ahí escribiendo, voy por el capítulo 4, entonces ahí. Y eso, ¿cómo es? Contarle a un oyente que no tiene idea, que trabaja 8 horas en una fábrica, que es una residencia de escritores. Es muy estimulante porque es una... Bueno, en mi caso va a ser una casa en el barrio de Gracia, en Barcelona, grande, donde conviven artistas. Entonces hay un fotógrafo de Mozambique, va a haber una persona de la India, una persona de Inglaterra y yo. Pero vos me decís eso, suponete, juguemos que por un ratito que vos soy yo. Ajá. Yo me pongo a charlotear con cada uno de ellos y a intercambiar historias, ideas, comidas, imagínate. Y cuando quiero acordar, se me fue la residencia y no escribí una línea. No, porque primero está el idioma. Allá el idioma común entre nosotros va a ser el inglés. Y yo no soy muy buena en inglés, más bien francés y español. Sí, claro. Entonces ahí voy a charlar menos. Por suerte esta no sabe inglés. Voy a charlar pero lo decía jugando. No, pero en el sentido, es que las conversaciones entre artistas estimulan, te llevan por caminos que uno no había previsto. Entonces es o sea que tu novela, de la que llevas escrita, dijiste, 4 capítulos, andás a ver qué propias derivaciones toma en base a esa residencia. Sí, y además hay lecturas en públicos, hay encuentros con editores. ¿En qué ciudad va a ser? En Barcelona. Entonces a mí todavía, a pesar de que me publica Planeta, es Planeta Uruguay, Planeta España no me conoce todavía, entonces ahí va a haber contactos y bueno, vamos a ver. Bien, y yo podría ser perfectamente tu hermano, quizás un poquitito más chico, pero muy poquito, y te diría, ¿y tus clases, y tu vida, y tu casa en Quebec, cómo resolves eso, hermana? Estoy en sabático, entonces 6 meses sabático. Entonces estoy libre para eso, y mis hijas ya una tiene 23 y la otra tiene 21. Se las arreglan solas. Las arreglan, y una de ellas después se va a encontrar conmigo allá en España. Bien. Entonces todo está arreglado. Está resuelto. Me dejaste una preocupación, ¿sí? me sacaste un peso de encima, hermana. Bien. Sí. Tus hijas son canadienses, ¿no es cierto? Mis hijas nacieron allá. ¿Y qué elásticos tiran desde allá hasta acá? ¿Hay algún elástico que las una? Ellas se sienten más uruguayas que canadienses. ¿Cómo es posible eso? Porque yo tengo muchos amigos, familias híbridas, digamos, un canadiense, el papá es canadiense, la mamá latina, pongamos, y los hijos como que eligen en un momento su bandera un poquito. Y entonces yo, mis hijas, tengo una que siempre me habla en español, la otra me habla más en francés, pero las dos tienen el alma eso, saben, Uruguay les encanta venir aquí, hay una que se siente súper uruguaya, más que la otra quizás. Es muy interesante ese fenómeno, ¿no? ¿Y qué están estudiando, si es que aún están estudiando? Estudian psicología una y psicoeducación la otra. Bien. ¿Cómo es Quebec? Tirámelo en un pantallazo bien corto, porque, vamos, en general es de las ciudades de Canadá de la que solemos escuchar un poquito más, ¿no es cierto? No es de las más desconocidas, eso quiero decir. Sí. No obstante, está igual muy lejos en todo sentido. Contanos algo de Quebec. Bueno, Quebec es, primero, uno piensa que Quebec es precioso, una ciudad hermosa,
es un poco como aquí el río, tiene un estuario también, el río San Lorenzo, precioso, casitas coloniales preciosas de la colonia francesa, ¿no? Porque ellos llegaron en el siglo XVII allá. Pero es frío, muy frío, menos 30 grados. Y dura mucho, muy largo el invierno. ¿Y cómo hiciste tú? ¿Te acostumbraste ya a esta altura? ¿O sigue siendo un problema el frío para vos? El frío no solo para mí, para los canadienses. Yo leí estadísticas que dicen que a la mitad de los canadienses, de los quebequenses les gusta el invierno y a la otra mitad no. Y hay una correlación entre los que hacen deporte de invierno y los que les gusta el invierno. Claro. Entonces yo este año, por primera vez, después de 30 años, me gustó el invierno. ¿Por qué? Porque estoy en sabático y caminé todo el invierno en un bosque que tengo cerca de casa y aprendí cómo uno tiene que abrigarse, porque eso es fundamental. Te llevó un tiempo a aprender a abrigarte, 30 años. 3 pantalones, no sé, parezco un astronauta, pero la paso súper lindo, porque el invierno es precioso, mucho sol, muy luminoso. Perdóneme, hermana, perdóneme, pero yo en un bosque, ¿no? Si voy así, disfrazado de alguien que no quiere pasar frío, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y veo enfrente a una mujer inteligente, linda, guapa, seductora como tú, ¿no? Disfrazada de alguien que no quiere pasar frío. No tenemos la más mínima chance de gustarnos nunca en la vida, porque no nos vemos. Bueno, ¿Cómo se las ingenia para eso? ¿Qué pasa en la primavera? ¡Wow! Se destapa todo el mundo. Juntamos energía. Es cierto que en invierno no se ve nada. Vos sola que pasaste allá. En invierno pasa un gorro de lana. Claro, pero estoy pensando. Entonces, es un lugar. ¿Cuánta gente vive en Quebec? Son 600.000 habitantes. Es una ciudad chica. Es la capital de la provincia de Quebec. Quebec es también una provincia. Y la metrópolis es Montreal, que está más o menos a 3 horas en auto de Quebec. ¿Y hablan las dos lenguas? Es decir, inglés, francés. En Quebec es muy francés. Muy francoparlante. Poco inglés, poco inglés. Bueno, con los turistas quizás un poco, pero nada más. En cambio, Montreal hay francés e inglés. Yo viví en Montreal. Cuando yo vivía, había barrios que se hablaba solo francés. Ahora el inglés está cada vez más presente. Y es una preocupación para el gobierno de allá. Tienen medidas para proteger la lengua. Nos debemos yo siento que casi en un gesto autocrítico, debemos conocer más de Canadá desde muchas perspectivas. Una, la que insinuaste hoy en tu propia peripecia de vida, ¿no? Sí. Un país que ha sido generoso con el otro. Muy abierto. Conmigo a mí me han dado todas las chances, realmente. Yo represento a Quebec. Yo me viajo y hablo de la cultura quebequense. Claro. Fui a la India, fui a una uruguaya que va a hablar de Quebec. Eso no se da en todos los países. Me parece un desafío lindo de conocer, teniendo en cuenta que hemos tenido y estamos teniendo algunos problemas con 4 familias sirias, con un puñado de pobres hombres que sufrieron torturas injustas en Guantánamo, y nos cuesta, no sé, en algún punto me da una imagen que no me gusta ver de nosotros mismos. Me gustaría aprender más de esas otras naciones, de esos otros estados que son generosos no en el discurso solo, sino también en los hechos, ¿no? Pero creo que es un proceso, ¿no? Ellos siempre, es un país de inmigración, tuvieron que tener políticas para proteger a los inmigrantes, para acogerlos, para darles posibilidades. Lo que es muy difícil es para los profesionales, por ejemplo, los médicos extranjeros allá, porque hay orden de médicos, orden de arquitectos, o de ingenieros, es muy difícil para ellos trabajar en eso, ¿no? Pero para otras personas es bastante. Pero no necesitan más médicos, más ingenieros. Sí, pero les hacen como casi empezar la carrera otra vez. Eso es un problema ya. Eso es una piedrita en el zapato, digamos, ya que estábamos hablando de eso. Sí. Lucía, pasa en Quebec y pasa acá. El reloj corre y implica que hemos llegado al final de la charla por el día de hoy. Muy bien. Pero la seguimos. Si es allá en Quebec, pongamos un cartelito para reconocernos. Vamos a ir tan disfrazados que no nos vamos a reconocer. Te llevo a mi bosque, lo vas a conocer. Sí, me vas a soltar ahí en el bosque y no voy a saber ver cómo salir de ahí. Bueno, mi querida, mucho éxito en la residencia.
Sí, muchas gracias. Me va a gustar contarle a Juan. Es para adultos la novela, ¿no? Sí, para adultos. Bueno, pero viste que los límites adultos, Sí. niños son cada vez más relativos, Exacto, ¿no? O a lo mejor siempre lo fueron relativos. Bueno, me va a gustar decirle a los míos cuando esa novela finalmente adquiera vida y esté en manos de otros, que es cuando... Sí. Me va a gustar decir, sí, ella me contó que iba a ir ahí, o sea que Sí. en parte nació acá también, me va a gustar eso. También. Bueno, y decirte bienvenida a tu casa, de llover sobre mojado, pero aún así, bienvenida a tu casa. Sí, me encanta estar aquí. Lucía Flores nos ayudó a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com